Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Loela Espinosa. Jueves 1 de febrero, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Hoy en las entrevistas estará con nosotros Virgilio Hernández, doctor en jurisprudencia, ex asambleísta por Pichincha. Con él hablaremos sobre la reelección indefinida propuesta en la consulta popular. También estará con nosotros Esteban Santos, él es abogado, mediador, profesor universitario. También centraremos el análisis de esta pregunta que incorpora la consulta popular y referéndum de este 4 de febrero. Arrancamos con información. El Procurador General del Estado, Diego García, presentó su renuncia irrevocable al cargo después de 10 años en funciones. La dimisión la presentó la tarde de este miércoles ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Asamblea Nacional. Según García, su renuncia se debe a motivos personales y familiares. El Procurador General del Estado, Diego García, hizo oficial su renuncia irrevocable al cargo de abogado del Estado que ocupó desde abril de 2008. Asume temporalmente Rafael Parreño, subprocurador desde hace 10 años. Diego García Carrión atribuyó su renuncia a una decisión personal, tomada familiarmente con miras al regreso a su ejercicio profesional privado, una vez que ha concluido su servicio público a lo largo de este tiempo. Lo hago con la satisfacción de haber servido a mi país en forma responsable, con seriedad y honestidad, en forma técnica. Al concluir sus funciones, García dijo que desde el 2008 la Procuraduría enfrentó con éxito y obtuvo importantes resultados en materia de arbitraje de inversiones, defensa, que le permitió evitar el pago de 83% de los valores reclamados por los inversionistas, en medio de un sistema de soluciones de controversias de inversiones que hoy es cuestionado a nivel mundial. 7 de cada 10 procesos internos con resultados favorables para el Estado. Estamos hablando de un promedio de 15.000 procesos al año nuevos y cerca de 90.000 procesos judiciales en este momento. También aseguró que la defensa del Estado está garantizada. Indicó que el caso Odebrecht está aún en etapa inicial y adelantó que envió a la Asamblea Nacional la información actualizada sobre los casos que se siguen en materia de corrupción. Hemos llegado a una sentencia con una reparación integral de $33 millones aproximadamente hasta el momento, pero esto va a continuar adelante. El pasado 15 de diciembre, el titular del Legislativo, José Serrano, anunció que convocaría a Diego García a la Asamblea para que informe sobre su actuación frente al juicio penal en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, sentenciado a 6 años por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La Fiscalía citó al expresidente Rafael Correa para que el próximo lunes 5 de febrero rinda su versión libre y voluntaria en el caso conocido como Petrochina. Esta investigación, que se encuentra en la etapa de indagación previa, tiene que ver con un presunto delito de peculado en la preventa de petróleo con China y Tailandia durante el gobierno de Correa. En declaraciones a medios de comunicación internacionales, el exmandatario había asegurado que viajará a Bélgica el próximo 6 de febrero, luego que concluyera la consulta popular y referéndum convocado por el Ejecutivo. Consulta popular. El Consejo Nacional Electoral presentó la mañana de ayer las misiones de observaciones electorales que acompañarán el referéndum y consulta popular del 4 de febrero. UNASUR, UNIORE, AUEF y OEA estarán expectantes del desempeño de la jornada electoral en distintas provincias del país. Las autoridades del Consejo Nacional informaron que la delegación de la Unión Europea no asistirá. Son 118 observadores de varios países del mundo distribuidos en las misiones de la UNASUR, UNIORE, AUEF y OEA, que participarán en toda la jornada electoral en diferentes puntos del país.
Entendemos este proceso como una suerte de intercambio de experiencias, que todos los elementos que puedan ser replicados en cualquier país del mundo, pues que se lo pueda capitalizar. Y de igual manera todos los elementos que hayan que mejorar, estamos abiertos precisamente para afinar los detalles que pueden funcionar en otros países y que se los puede aplicar aquí en el país. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral informó que debido a problemas internos, la delegación de la Unión Europea no asistirá. Que por un tema de planificación interna de la Unión Europea, ellos no pudieron ajustarse a estos 70 días en los que planificamos la consulta, ¿no? Sin embargo, los embajadores acreditados del cuerpo diplomático acreditado en el país participará dentro de la misión que organiza el Consejo Nacional Electoral. 30 personas de 9 países integran la delegación electoral de la UNASUR. Desde el segundo simulacro a nivel nacional, expertos en este tipo de procesos acompañan cada uno de los momentos del plebiscito. Patricio Santamaría, coordinador general, explicó que el 4 de febrero estarán distribuidos en 6 provincias del país. A las provincias de Azuay, de Guayas, Pichincha, Manabí, Esmeraldas, y también hemos considerado la Amazonía, fundamentalmente en Orellana. Mientras que Román Jaqués, jefe de la misión de Uniore, que le integran 16 personas de diversos países, adelantó que se fijarán en las implementaciones tecnológicas previstas para el plebiscito. Obedecen a puntualizaciones técnicas, no de los acontecimientos políticos ni sociales. Es sobre el proceso electoral en sí. Cada una de las misiones deberá entregar 3 informes con recomendaciones al Consejo Nacional Electoral, uno previo a la consulta, otro luego del plebiscito y el tercero 15 días después de la entrega oficial de los resultados. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La caravana del expresidente Rafael Correa sufrió agresiones en los exteriores de Radio Magia en la ciudad de Quinindé en momentos en el que él ofrecía una entrevista a medios de comunicación. Los legisladores que apoyan el no a la consulta popular anunciaron que este jueves denunciarán estos hechos ante la Fiscalía de la provincia del Guayas, mientras que también hubo reacciones desde el gobierno. Legisladores que apoyan el no a la consulta popular denunciaron los actos de violencia que sufrió la caravana del expresidente Rafael Correa en los exteriores de Radio Magia en la ciudad de Quinindé. Según el exmandatario, los responsables serían cabecillas del ex Movimiento Popular Democrático, MPD, e integrantes del municipio de la localidad, quienes supuestamente no le permitieron salir de la estación radial. La asambleísta Gabriela Rivadeneira informó que este jueves, en la Fiscalía de la provincia del Guayas, pondrán la denuncia para la investigación respectiva, no solo de este hecho, sino también de otros sucesos. A las 7:25 llegamos a la radio para tener la entrevista respectiva. Esa entrevista terminó a las 8:30 de la mañana y de ahí permaneció hasta las 12 del día en contra de su voluntad en los interiores de la radio por cerca de 4 horas por estos grupos violentos. Además, Rivadeneira manifestó la falta de respuesta oportuna por parte de los gendarmes frente a estos hechos de violencia, al tiempo que se refirió de quienes presuntamente estarían detrás de dichos actos. Hubo daños a la propiedad privada. La policía que estaba interviniendo, que prácticamente no accionó contra los violentos, que incluso se encontraban armados. Policías que incluso motivan a los violentos a generar más violencia. Y aquí, en una parte de la oposición, gente identificada con la alcaldía de Quinindé. Podemos ver en la gráfica prácticamente a Jorge Mendoza, asesor jurídico, y Pamela Álava, de Recursos Humanos. Paola Pavón, activista política, adelantó que lo sucedido ya fue denunciado a la misión de observadores de la OEA y UNASUR. Porque creemos que las misiones que han sido invitadas por el Consejo Nacional Electoral puedan también dar fe de estos actos de violencia que están empañando esta campaña electoral. Previamente, a través de sus cuentas de Twitter, varias autoridades nacionales se pronunciaron en rechazo a estas prácticas violentas. El presidente Lenín Moreno dijo: "Lo dije el lunes y hoy insisto. Somos un país de paz. Mantengamos el espíritu de solidaridad, de unión y de esperanza. Sí a la tolerancia y al respeto con todos y entre todos. Ecuador, país de paz". El titular del Legislativo, José Serrano, manifestó: "Esto es inadmisible en nuestro país. Las diferencias se procesan de cualquier otra manera, menos con violencia. Quien disfrute de estas humillaciones, mejor que no haga política.
Esto acaba al país y a nuestra sociedad. Apostemos por la paz. Pese a dichos altercados, los asambleístas que apoyan el no en la consulta popular fueron enfáticos en señalar que seguirán trabajando hasta el jueves, fecha en que se cierra el periodo de campaña electoral. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Continuamos con más información. El plebiscito de este 4 de febrero continúa recibiendo el apoyo de varios sectores del país. La coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo realizó en chasqui social de respaldo a las 7 preguntas de la consulta popular, mientras que hasta la asamblea llegaron representantes de la FEWE para sumarse a esta iniciativa. Con banderas y pancartas, los integrantes de la Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo realizaron el chasqui social por el sí, es decir, llevar el mensaje de respaldo a las 7 preguntas de la consulta popular previstas para el plebiscito de este 4 de febrero. El asambleísta Rodrigo Coyaguazo preside esta agrupación. Los corruptos, los delincuentes que se han robado el dinero de los ecuatorianos no pueden volver a ejercer la función pública. Estamos diciendo que los violadores, que aquellos que han terminado con la vida de nuestros niños, no pueden después de un tiempo volver otra vez a hacer sus fechorías. Marcelo Quintero, coordinador nacional de los negros del Ecuador, ratificó el apoyo al plebiscito de este domingo. No obstante, manifestó que espera más inclusión política para los pueblos afro. De que estamos los afros presentes, que estamos los montubios, que estamos los indígenas y decimos sí a la inclusión a la política partidista, porque también somos capaces, somos profesionales y estamos dispuestos a manejar los destinos de este pueblo como lo manda la ley. Durante este chasqui social, la guayusa y la canela tendrán un significado importante, explicó Daria Guinda, presidenta de la organización Quichua del Napo. Esta es la energía positiva que ellos siempre han tenido para seguir adelante en sus trabajos diarios y para siempre el significado de la guayusa, canela, es siempre fuerza. Quienes también ratificaron su apoyo a la consulta fueron los representantes de la FEWE, pues aseguran que tanto la pregunta que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, cuanto la pregunta que busca la imprescriptibilidad de la pena por violación a menores de edad, tienen coherencia con las demandas del país. Dentro de los argumentos nosotros tenemos primero que va a desaparecer un Consejo de Participación Ciudadana y que se va a llamar a ternas, en donde nosotros ahí queremos tener participación como estudiantes universitarios y que la sociedad en sí también pueda participar. La pregunta número 4, definitivamente es una realidad que está quejando, todos hemos sabido últimamente cuál es la realidad dentro de las instituciones educativas. Sabemos que los niños están ahí para aprender y más no para que sus derechos sean vulnerados. Es por eso que nosotros como comunidad universitaria hemos visto pertinente dar el apoyo al sí. La nueva directiva de la FEWE dijo además que se muestra abierta al diálogo con el presidente Lenín Moreno. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Hoy finalizamos el análisis del contenido de las preguntas de la consulta popular y referéndum. Nos centraremos en la pregunta que habla sobre la alternancia. El presidente de la República pregunta, para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015. Este tema lo analizamos de inmediato y ya saludamos con el doctor Virgilio Hernández. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Un gusto poder estar aquí y un gusto poder también conversar sobre estos temas. Coméntenos, el presidente propone dejar sin efecto la enmienda que se aprobó en el periodo en el que usted fue asambleísta. ¿Qué implicaciones tendría esto? Sí, Lorena, permítame iniciar esta entrevista haciendo un llamado a que todo el país rechace la violencia política y también a plantearle con claridad al Ejecutivo que no puede seguir en esas generalizaciones, en esas acusaciones generalizadas, que son las que motivan que mañana cualquier persona un poco salida de sus cabales pueda sentirse justiciero y un día te insulta, otro día te grita, otro día te agrede o se provocan, porque estos hechos fueron evidentemente planificados y provocados. Contaron además de alguna manera incluso con la participación de la fuerza pública que permitió esta serie de hechos. No se trata solo de que lanzaron huevos o vandalizaron, como escuché ahora el titular del Universo, digo escuché porque fue la lectura de este titular que escuché,
y que se vandalizó el vehículo, no. Aquí existió un acto planificado de agresión que destruyó un carro blindado. ¿Se imagina lo que es destruir el parabrisas de un blindado? Eso da cuenta del nivel de violencia planificado que se estableció. El problema con los actos de violencia es que uno sabe cómo inicia. Uno sabe y puede dar cuenta cómo esto inicia en un país, pero nunca sabe cómo termina. Y el nivel de violencia creciente puede ir afectando cada vez más a ecuatorianos e impide que se pueda realizar un ejercicio democrático de poder plantear las tesis que uno sostiene en un determinado proceso electoral. Respecto a lo que usted me señala, podríamos decir que esta es una de las preguntas centrales en la propuesta de referéndum. Yo he dicho en varias ocasiones que podríamos dividir las 7 preguntas en 3 bloques. Un primer bloque de la pregunta 1 y 4 que está planteado para que uno diga sí. Otras preguntas como las 5 y las 7 que tienen que ver con minería metálica en Yasuní se podrían haber hecho por decreto, es decir, luego de la consulta no pasa nada porque tienen que hacerse por decreto. Y luego están las preguntas centrales, la 2, la 3, que a mi modo de ver es la fundamental, y la 6, con la pregunta 2 que tiene que ver con la reelección. Efectivamente, aquí se aprobó en el año 2015 una enmienda. Esa enmienda modificó la Constitución del 2008 y quizá vale detenernos un minuto en esto. Cuando se realiza la Constitución del 2008, ¿cuál es el antecedente inmediato que tenemos? El antecedente inmediato que tenemos es que el país venía de 10 años de inestabilidad política, venía de toda una década de inestabilidad política, que incluso puede llevar a decir que se tenía 10 presidentes. Esas fueron las condiciones, el contexto que explica el texto de la Constitución de Montecristi. Obviamente, después de varios años, estas condiciones se habían modificado. ¿Y qué es lo que se permite evidenciar? Que el país también ha madurado políticamente y que el Ecuador sabe utilizar el mecanismo de la reelección como una forma de control social. Si los ciudadanos consideran que una autoridad ha cumplido adecuadamente con el mandato, le premian con la reelección. Si en cambio los ciudadanos consideran que no ha cumplido con el mandato, le castigan con la no reelección. De tal forma que ahora, cuando se establece esta pregunta, que inexplicablemente algunos de quienes aprobamos esta enmienda ahora están en contra, ahora ya no creen en lo que aprobaron, pero bueno, así es la vida. Con esto lo que se nos está haciendo es negándonos el derecho a los ecuatorianos de que nosotros podamos elegir y de que podamos utilizar este mecanismo de la reelección como una forma de control social. Me parece que esto es lo central. No se afecta solo el derecho de las personas que ya pueden haber estado 2 ocasiones y que puedan volverse a postular, porque uno puede volverse a postular las veces que sea si tiene una organización política que le respalde, pero solo va a ser reelecto si efectivamente el pueblo vota por esa persona. De tal manera que creo yo que quien se ve afectado fundamentalmente es la ciudadanía en su derecho de elegir y de elegir a los mandatarios que crea convenientes. ¿Qué pasa entonces con la alternancia? Que esa es una de las justificaciones que propone el presidente de la República y lo que se ha dicho, ver nuevos rostros, nuevos actores, nuevas figuras al frente del país y de las diferentes instancias de elección popular. Miren, las 2 cosas que usted señala son fundamentales. Voy a tratar de explicarlas en el orden que usted me planteó. Por favor. El tema de la alternancia. Mientras en un sistema político existan elecciones, existan partidos, existan reglas que están predeterminadas, exista más o menos igualdad en la competición, siempre va a haber alternancia. Esto que se plantea, de hecho, es de los temas también que es observado por la jueza Tatiana Ordeñana en su informe que nunca pudo ser conocido. Aquí hay una inducción. ¿Qué significaría? Y mire lo peligroso que es de esta redacción que se ha planteado en la pregunta. Significaría que no existió alternancia en el sistema político en el que fue elegido el propio presidente que ahora pregunta, porque dice, para garantizar la alternancia. ¿Qué significa eso? Que en este momento no hay alternancia. Eso es una locura. El sistema político del Ecuador es un sistema democrático y también en el que se permite la alternancia. Es democrático en la medida que sus mandatarios son elegidos por elección popular, pero también es un sistema en el que se practica la alternancia o la alternabilidad, como se conoce de manera más general. ¿Por qué? Porque en ese sistema hay aquí en el país una ley vigente.
Esa ley vigente incluso tiene la condición en la legislación ecuatoriana de que no puede ser modificada un año antes. Existe un sistema de partidos, existe posibilidad de que independientes participen en las elecciones. Además, hay un sistema que también regula el control del gasto electoral. No es como pasaba hace 10, 15 años, que solo las grandes empresas electorales podían promocionar a sus candidatos. Mientras existan todas esas condiciones, se irá un sistema alternativo, un sistema que genera alternancia, de tal manera que esto es absolutamente equivocado. Ahora, usted ha mencionado la igualdad de competencia, y justamente ese es un tema que entró al debate porque decían cómo existe igualdad de competencia cuando... Pongamos un ejemplo, un alcalde ya es una figura pública, está totalmente posicionado versus un nuevo candidato que quiera postularse a un cargo de elección popular y recién vaya a empezar, no tenga quizás los recursos o la experiencia que tenga esta otra persona. Yo creo que cuando se plantea este argumento hay mucho de desconfianza en la ciudadanía, en el pueblo. En el 2014, el 70% de las personas que se presentaron a reelección, sea para junta parroquial, sea para alcalde o prefecto, perdieron. ¿Qué significa eso? Que así esa persona haya sido conocida e incluso así esa persona haya podido desarrollar mecanismos de propaganda y contra la ley utilizar los bienes públicos, la ciudadanía, cuando no cree que una persona ha cumplido con el mandato, no le da el voto. No le da el voto. Eso ya nos demostró las elecciones del 2014 en el Ecuador. El 70% de las autoridades perdieron, a pesar de que ya habían tenido un periodo de gestión. La otra pregunta, el otro tema que usted me preguntaba hace un momento, que no quiero dejar de contestarle, que no quisiera eludirlo, es el relacionado con la renovación que se plantea. Y también esto nos permite evidenciar la direccionalidad de esta pregunta. Si habrían querido efectivamente renovar, se habría podido tomar una medida dura, pero con las mismas condiciones que en este momento se plantean o con los mismos argumentos, la renovación. ¿Qué es lo que se habría podido decir? Que todas aquellas personas que hayan ejercido cargos de elección popular o todas aquellas personas que se hayan presentado a candidatos para diferentes dignidades no podrán volver a ser candidatos. Esto sí habría significado una renovación. Esto sí habría significado una medida dura, quizá atentatoria también a los derechos de participación política de muchas personas, ¿sí? Pero esto sí habría sido una señal clara de que se quiere una nueva clase política, una nueva élite política, ¿sí? La medida, en cambio, que se toma, ¿qué es lo que hace? Permite que personas que incluso han ejercido la presidencia, como Abdalá Bucaram, Yamil Maguad, o eternos candidatos como Álvaro Noboa, Guillermo Lasso, puedan seguir siendo candidatos. Y a la única persona que le proscribe de esa posibilidad es al expresidente Rafael Correa. ¿Sí? Entonces me parece que está muy clara la direccionalidad y el problema es que por hacerle daño, por intentar afectar a una persona, que también en reiteradas ocasiones nos ha dicho que no quiere ser candidato, y así se demostró en la última elección, que a pesar de que hicimos la enmienda, nosotros quienes hicimos la enmienda y el Ejecutivo que tenía que vetar, nos autoprohibimos el poder ser candidatos. Sin embargo, ahora por afectarle a una persona, con este referéndum, con esta consulta, se modifica, se afecta la estructura fundamental del país, porque esto está vinculado con la pregunta 3, y en la pregunta 3 lo que se busca obviamente es concentrar el conjunto de las funciones con este mismo propósito. Entonces, esto es realmente preocupante, más cuando en esta pregunta se viola un principio elemental y fundamental del derecho, como es la irretroactividad de las normas. ¿Cómo es posible que en este esfuerzo efectivamente de afectar a una persona se vuelva una norma irretroactiva hace 10 años? Esto es también lo que decía el informe de la jueza Tatiana Ordeñana, que se está violentando un principio básico que es la seguridad jurídica. Imagine usted que ahora entra en vigencia una norma, pero decimos, no, esta norma va a ser aplicable 10 años atrás para cualquier otro campo. Esto es absolutamente absurdo. Entonces se han cometido verdaderos horrores jurídicos, básicamente por perseguir un sentimiento de venganza, que es lo que ahora anima en esta pregunta, por lo menos este planteamiento de la irretroactividad. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que ir por encima de esto. El pueblo ecuatoriano en estos últimos días ya de silencio electoral que inicia hoy pasada la medianoche, tiene que meditar absolutamente el contenido de las preguntas. ¿Qué pasa ahora
Ustedes han dicho que es importante también la formación de nuevos rostros, de nuevas visiones políticas, incluso han hablado de una escuela de formación política. Tras la ruptura de Alianza País, han seguido en ese discurso, han dicho que conformarán un nuevo partido político y ahí algunos legisladores han dicho que lo que se quiere es mostrar nuevos rostros. ¿Cómo medir esto de las nuevas formaciones políticas con la experiencia también, que ha sido uno de los temas cuestionados a través de los resultados que busca la ciudadanía cuando elige a un asambleísta, por ejemplo? Como dice la canción, si nos dejan, ¿no? Si nos dejan y si nos permiten inscribir una nueva organización política. Creo que para todos nosotros ha sido un tema más allá de un inconveniente político, un tema muy doloroso el tener que romper con la organización que ayudamos a construir en estos últimos 10 años. Hemos planteado al Consejo Nacional Electoral la posibilidad de que nos reconozcan como el Partido de la Revolución Ciudadana y se ha negado hasta ahora ese derecho, ¿no? De tal manera que con todas las arbitrariedades que se han cometido, no me extrañaría que no nos permitan luego inscribirnos efectivamente como una nueva organización política, no me extrañaría. Si nos dejan, por eso digo, vamos a seguir participando, por lo menos en el campo electoral legal, pero indudablemente nosotros no nos vamos a ir a la casa, nosotros no creemos que la Revolución Ciudadana solo es historia, sino también todavía tiene mucho que ofrecerle al país. Y en ese esfuerzo, obviamente, un aspecto central será el de la formación de cuadros políticos. Aquí generalmente se dice cosas sin el suficiente fundamento, y ustedes que son un medio legislativo saben con exactitud que efectivamente en el movimiento hay personas con experiencia política, pero también hay procesos importantes de renovación. Si uno ve quiénes son ahora los legisladores que hacen parte de lo que se autodenomina la bancada de la Revolución Ciudadana, usted va a encontrar que ahí hay personas que en promedio tendrán 30, 35 años, de tal manera que sí han surgido nuevos liderazgos locales y obviamente esos liderazgos se irán proyectando también para construirse en cuadros nacionales. Este es un elemento fundamental. No se puede poner o contraponer la experiencia con la necesidad de renovación. También el país requiere experiencia, pero también el país requiere una permanente renovación, de tal manera que no son temas contradictorios. Bien, muchísimas gracias y como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Siempre un gusto, Laura. Son las 7 de la mañana con 26 minutos, momento de una pausa, enseguida continuamos con más información. Continuamos con TVN Noticias, primera emisión. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nosotros seguimos con el análisis de la pregunta que refiere a la alternancia que contiene la consulta popular y referéndum. Ya está con nosotros Esteban Santos, abogado, mediador y profesor universitario. Bienvenido a la televisión legislativa. Gracias, muy amable, un gusto. Con esta pregunta de la consulta popular se propone dejar sin efecto a la enmienda que fue aprobada en el 2015. Y lo que se pretende ahora es no permitir la reelección indefinida. ¿Qué implicaría esto en nuestro país? ¿Qué dice la historia de nuestro país? ¿Es saludable o no? Bueno, es un gusto y también es un gusto poder dar una opinión luego de haber escuchado al asambleísta Virgilio Ver. Ex-asambleísta, ya, correcto. Lo primero interesante entender es que en el 2008 se dio este cambio de constitución por aprobación y mandato popular. La enmienda del 2015 se da por una aprobación de ¿quién? Del legislativo, no del mandato popular. Otra vez hay una interpretación que se da aquí. Y finalmente queremos retrotraernos en el 2017 a decir, bueno, queremos volverle a preguntar al pueblo si es que son ellos los que quieren decir sí o no. Y me parece un poco estrecha la postura, digo, rasgada intelectualmente en el tratar de decir que eso sería una irretroactividad de derechos o eso en algún momento en democracia poder considerarlo antidemocrático, porque finalmente en una democracia lo que tiene que privar siempre tiene que ser la voluntad del soberano, que es el pueblo, y no de sus representantes en torno a cómo quieran interpretar este mandato. Y justamente lo que ha dicho el presidente de la República es que lo que se quiere con esta pregunta es volver al espíritu de la Constitución de Montecristi de 2008.
¿Esto qué implicaría entonces? ¿Cuán saludable es para nuestro país, con todo lo que ha pasado en la historia del Ecuador, tener una reelección constante? O hablemos también del otro lado, de quienes no apoyan esta pregunta. Ellos han dicho se afecta el derecho de la libre postulación. Bueno, es interesante porque se afecta por un lado el libre derecho a la libre postulación y eso sería antidemocrático, pero por el otro lado, porque entiendo que el argumento es el pueblo puede decidir si es que el mandante ha hecho un buen trabajo, yo lo puedo reelegir, y si es que ha hecho un mal trabajo, pues entonces no le doy el voto. Pero no le quiero dar por otro lado la oportunidad a que él pueda decidir si es que yo quiero que se puedan postular las veces que ellos quieran o no. Entonces sí hay una falta de coherencia en esa medida, porque ¿por qué sí puedo preguntarle en el tema A y no puedo hacer una misma interpretación sobre un tema B? Lo que creo finalmente es que en democracia, insisto, esto tiene que ser libre, transparente. Creo que las instituciones tienen un rol prioritario en lograr mostrarse como fuertes, sólidas, transparentes y sin tener una injerencia como tal. Y siempre va a ser democrático una jornada electoral en donde sean las personas las que puedan decidir. Ahora, también se ha dicho que sería fundamental en nuestro país ver nuevos rostros y renovar. ¿Qué tan viable sería esto? Conversábamos con el doctor Hernández, hablábamos de la experiencia versus también la renovación y la posibilidad de que nuevas personas participen en la política. Creo que en eso es muy interesante también concatenarlo con la pregunta anterior, que cómo ha sido nuestra historia como país. Esto desde el retorno a la democracia. Creo que nosotros podremos dar el nombre de 10 políticos caudillistas en los últimos 25 años, pero es muy difícil dar nombres de nuevos roles, porque justamente en un estado como el ecuatoriano, en donde vemos que existe todo un aparataje del Estado que se ha dado en estos últimos 10 años, y qué ha sido este cambio, cómo hemos logrado tener un cambio generacional versus lo que han sido los políticos que en la última década siguen en la palestra. Entonces efectivamente es muy difícil para nuevos perfiles lograr competir con todo lo que tiene que ser un aparataje del Estado que siempre está atrás promocionando y divulgando la imagen de un político ya puede ser establecido. Y por eso es que vemos que figuras como alcaldes míticos o como prefectos míticos o como asambleístas o políticos de toda la vida siguen en esta palestra, y esto se debe en gran medida justamente a este principio de que no se permiten a través de los propios partidos que se llegue a dar esta potencialización de nuevos candidatos, que es algo que como nuevas generaciones lo lamentamos. ¿Cuánto peso tendría entonces aquí la experiencia también? Que ha sido un tema bastante cuestionado. Por supuesto, yo creo que tienen que llegar los mejor preparados, no necesariamente un caudillo o no necesariamente simplemente una cuota política. Yo creo que también hay un tema muy interesante que nos estaba faltando por conversar, porque siempre he escuchado en foros de análogos en el que me han dicho por qué apoyar en este momento, cuál es un problema en que se pueda dar una reelección indefinida, y en Latinoamérica nos rasgamos las vestiduras cuando en otros lados del mundo esto es absolutamente normal, y siempre me ponen el ejemplo de la canciller Angela Merkel o lo que puede estar pasando en el Reino Unido, y creo que aquí también hay un tema muy importante de no confundir peras con manzanas. Una cosa es un sistema presidencialista, que es lo que nosotros tenemos, que esto es básicamente cómo la gente elige a un mandatario quien tiene el control y el poder de la política como tal, o sea, el mandato soberano está a través de esta persona quien ejerce el poder, y la otra es a través de un parlamento, y el parlamento es lo que vemos en estas figuras que han tenido más una historia, puede ser a través de ejes monárquicos o ejes presidenciales, en donde, por ejemplo, en el Reino Unido uno tiene una reina que reina pero no gobierna. Lo mismo pasa en estas coaliciones en donde es del Parlamento quienes son el eje gobernador. Aquí el Parlamento se restringe básicamente al ámbito legislativo, crear nuevas leyes. Entonces por eso insisto que es muy importante no confundir a la gente y no confundir peras con manzanas. Pero ahora, con nuestra realidad, en la situación en la que se encuentra en nuestro país, ¿sería saludable una reelección o no? Yo creo que en esto hay que ser muy claros. Siempre el poder corrompe. Siempre una persona quiere, yo creo personalmente que luego de una década, 10 años en un mismo cargo, es tiempo suficiente para que se pueda dar una alternancia, un relevo generacional. Y por eso tal vez salta a la vista todos los inconvenientes que se han dado a conocer, supuestos también del gobierno pasado. Creo que esa es la parte más importante de todas. Y creo que acabas de topar el punto más neurálgico, porque yo lo que siempre abogo es por unas instituciones fuertes. Y lamento mucho que tengamos que tener un cambio político para recién empezar a ver un cambio, por ejemplo, en lo que tuvo que ver con actos de corrupción, con justamente una valoración en el tema judicial como tal. Tiene que ser instituciones absolutamente independientes. Pero para que esto se dé, justamente la alternancia es indispensable, para que no se puedan dar estos compadrazgos, para que justamente no sean este cambio de favores a cambio de no
no denunciar. Y lo que hemos visto es que muy lamentablemente han pasado 10 años y luego de estos 10 años empiezan a cambiar el panorama político como tal y vemos todos los días a través de los medios justamente nuevas denuncias de corrupción que espeluznan y que han sido en muchos casos también un secreto a voces. Entonces justamente ese es el tema de fondo. ¿Cómo hacer para que esto no se detenga sin importar quién ostente el poder? La respuesta está sí en la alternancia y sobre todo en tener instituciones sólidas que puedan valerse por sí mismas. Este mismo concepto entonces debería aplicarse no solamente en las autoridades de elección popular, hablamos de presidente, vicepresidente, prefectos, alcaldes, también debería aplicarse entonces en las instituciones públicas, en las diferentes autoridades que comandan esto. Por supuesto, y fíjate, yo creo que es lamentable también porque el discurso político cambia dependiendo en la vereda en la que uno se encuentre, porque por un lado decíamos, ahora sí hemos renovado por ejemplo la justicia o hemos renovado los medios, y el momento en el que no dan la razón al determinado líder, pues entonces una vez más están corrompidos, una vez más están siguiendo a los intereses de un determinado poder. Y eso es lo que no le hace bien a la democracia. Eso es algo que lamentamos todos los que queremos estar en un Estado de Derecho en donde pueda ser absolutamente viable el intercambio de ideas. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Lo importante es que se nos entreguen los espacios para poder justamente intercambiar estas ideas. Y mientras tengamos siempre esta idea de que el A le dice a B y si B no le da la razón, entonces B es el corrupto, B es el que está tergiversando una realidad y que finalmente alguien debería sancionarlo. Y esto vamos viendo en el péndulo político, que cambia siempre dependiendo en la orilla en la que se encuentre el mandante de puesto o la persona que ya no ostente un poder y sobre todo el aparataje del Estado por detrás. Se trataría entonces de una pugna de poderes, pero en ese sentido, ¿cómo fortalecer el discurso político y otra, fomentar también la participación de nuevos actores en esta materia? En inglés se llama este principio del check and balances. Lo importante, por ejemplo, tiene la prensa, la importancia que tenemos desde el lado de la academia y la importancia que tienen los partidos políticos como tal. Yo creo que lo más importante es que las nuevas generaciones no sientan a la política o a la práctica del periodismo como algo sucio, como algo corrompido o como algo muy extremo en donde su seguridad puede verse comprometida. Entonces creo que lo importante, lo que todos los aspectos, toda la sociedad tenemos que hacer es justamente fomentar estos espacios de diálogo, pero sobre todo quien tiene la necesidad de entregarnos las garantías tiene que ser a través de un ejecutivo, a través de un sistema, un gobierno que permita esta libre discusión. El momento entonces en donde tenemos instituciones que simplemente aboguen para dar la razón a una determinada ideología, cualquiera que ésta sea, esto ya es un equívoco. Y lo que estamos viendo, estos lamentables hechos de violencia que se están sucediendo en estos últimos días, que sí, se lo tienen que, yo creo que hay que rechazarlos desde toda óptica. No dejan de ser un reflejo de lo que ha sido una política extremadamente fuerte, extremadamente restrictiva y extremadamente violenta en torno a quien no piensa de la misma forma. Entonces, este adagio de que es muy lamentable, de que de este amor con amor se paga, de una forma en la que cómo se ha vivido, es el mismo discurso lo que está teniendo ahora, pero sin tener todo lo que es la institucionalidad del Estado detrás, pues vemos esos resultados. Yo creo que es hora de que el Ecuador, sobre todo las nuevas generaciones, compartamos esta idea de que tenemos que tomar nota de lo que ha pasado y cómo hacer para que esto no vuelva a darse. A esto lo importante es que tener instituciones sólidas, tener una prensa libre y poder venir a estos espacios de diálogo, intercambiar criterios y quienes nos escuchen sean los que tomen sus conclusiones. Bien, muchísimas gracias a Esteban Santos, abogado, como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Nosotros continuamos con más información y cambiamos de tema. El secretario nacional de Inteligencia, Romy Vallejo, es llamado a comparecer a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. El funcionario deberá exponer los elementos con los que cuenta el gobierno nacional tras el atentado terrorista en un destacamento de la policía en San Lorenzo, Esmeraldas. Lo confirmó el asambleísta Augusto Espinosa. Romy Vallejo, secretario nacional de Inteligencia, deberá comparecer a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Claro, una de las personas que tuvo la iniciativa de convocar a las autoridades del área de seguridad fue precisamente nuestra compañera Doris Solís. Aunque no quiso adelantar mayor criterio, Espinosa indicó que el motivo de la comparecencia será conocer las acciones que lleva adelante el gobierno nacional tras el atentado terrorista a un destacamento de la policía suscitado la madrugada del sábado en San Lorenzo, Esmeraldas. Hay que actuar con muchísima seriedad, no podemos especular, tenemos que esperar la información oficial y en base a la información oficial tomar decisiones. El asambleísta por el Movimiento Creo, César Carrión, ya elabora un pliego de preguntas para presentar al secretario nacional de Inteligencia.
Señala que es necesario conocer el informe que preparan las autoridades del sector seguridad sobre el atentado terrorista. Muy precisas para determinar qué es lo que sucedió antes, durante y después de este evento. Hasta el próximo lunes estaría listo el informe técnico que prepara un equipo de peritos de la policía en relación al atentado terrorista. En esa tarea participan expertos antiexplosivos que llegaron desde Colombia y del Buró Federal de Investigaciones, FBI, de los Estados Unidos. La comparecencia de Romy Vallejo a la Comisión de Relaciones Internacionales será el próximo martes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Unidad de Análisis Financiero reveló información de supuestas irregularidades que habrían cometido los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado Espinel, funcionarios del anterior gobierno, sobre movimientos bancarios por altas sumas de dinero. A través de su cuenta de Twitter, Vinicio Alvarado dijo que su trabajo ha sido legal y que este informe de la UAFE responde a intereses políticos, mientras la Fiscalía indicó que iniciará investigaciones del caso. Los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado en el ojo del huracán. Un informe económico, societario y familiar elaborado por la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, reveló ciertas inconsistencias en varios procesos, como cruce de información entre la UAFE, la Dirección de Datos Públicos, el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías. El documento establece que mientras eran funcionarios del anterior gobierno, las empresas de ambos tuvieron movimientos irregulares al exterior, que se estiman en los $4.600.000, que entre el 2010 y el 2017 se envió dinero a diversos destinos, como Chile, Argentina, Irlanda, Estados Unidos y Singapur, en montos que iban en ascenso conforme el paso de los años. En dicho informe, además, constan ingresos por varios montos a las cuentas de sus familiares, así como también multimillonarios movimientos con la agencia de publicidad Creacional, que superaron los $124 millones. La parte involucrada ya emitió un comunicado al respecto. Vinicio Alvarado, a través de su cuenta de Twitter, sostiene que el infame escándalo que quieren montar utilizando de manera dolosa cifras distorsionadas de facturación de mi empresa en 10 años, no hay nada irregular. Es un perverso amedrentamiento por el momento político electoral. Por su parte, la Fiscalía General del Estado confirmó que recibió la información de este caso y dispuso la apertura de la investigación previa, de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal. Mariela Logroño, TVL Noticias. La asambleísta María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, entregó acuerdos legislativos a las direcciones nacionales de tránsito y de salud de la Policía Nacional por el apoyo a los procesos de capacitación en prevención de accidentes de tránsito, cuyo mayor objetivo es bajar los altos índices de accidentalidad y muertes en las vías del país. También reconoció mediante certificaciones la activa participación de conductores y controladores de diversas operadoras de transporte urbano de la ciudad de Quito. En su intervención, la legisladora habló de la necesidad de revisar la aplicación y funcionamiento de la ley de tránsito, los puntos, la incidencia del deterioro de las carreteras, señalización, entre otros aspectos. Las autoridades con su experiencia, nosotros que estamos en el ámbito político y la construcción de leyes y normas, ustedes que están en el día a día dando el servicio a la comunidad. Creo que tenemos grandes desafíos, queridos amigos. Yo estoy segura y soy muy optimista de que el futuro será de esperanza y podremos prevenir la muerte innecesaria de miles de vidas. Podemos, porque haremos este compromiso profundo con la policía y seguiremos construyendo este trabajo mancomunado de seguir en las capacitaciones. Agenda legislativa. Revisamos de inmediato la agenda de actividades. Hoy a las 9 de la mañana la Comisión de Educación realiza la cuarta jornada de mesa de trabajo CETID, Minedeco y Red de Maestros sobre el tratamiento de la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esto será en el tercer piso. También a las 11:30 de la mañana el asambleísta César Carrión Moreno entrega demanda de inconstitucionalidad al artículo 581, inciso tercero del COIP. El tema, evitar que los actos de corrupción prescriban por elementos de procesabilidad. Esto será en la Corte Constitucional. Con esto despedimos esta emisión. Amigos, que tengan un buen día. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.